El sol aún no había alcanzado los picos de la sierra cuando don Joaquín Herrera ensilló su yegua y partió hacia la parte norte del terreno. El rocío todavía descansaba sobre los tomillos y el aire olía a tierra seca con promesa de calor. Habían cortado otra vez el vallado. Segundo ataque en menos de un mes. Tenía la mandíbula apretada y los pensamientos revueltos. Desde que su esposa murió, ya hacía 3 años, la finca marchaba como podía. No tenía criados fijos, ni contaba con nadie más que su mula, su caballo y las 4 paredes que le quedaban. Pero algo dentro de él no le dejaba en paz aquella mañana, como si las montañas estuviesen conteniendo el aliento. El silencio era raro. No cantaban los mirlos, ni se escuchaban los cencerros de las cabras del vecino. Ni siquiera el viento soplaba como solía. Era el tipo de silencio que antecede a lo que uno no quiere ver. Al llegar a la curva del arroyo seco, la yegua se detuvo en seco, resoplando fuerte. Joaquín alzó la vista. Delante, medio oculta entre enebros y maleza, se alzaba la vieja cuadra de los Casals, abandonada desde hacía más de 20 años. ¡Qué demonios! Bajó del caballo con gesto cansado, rifle al hombro, y se acercó despacio. El portón colgaba de una sola bisagra, astillado por el tiempo y la intemperie. A medida que se acercaba, el olor cambió. Ya no era solo a madera vieja y polvo. Había algo más. Sangre, sudor, miedo. Joaquín empujó la puerta con la punta de la bota. Un chirrido agudo rompió el silencio. Dentro la luz entraba a ráfagas por las tablas podridas del techo. Y allí, entre el heno esparcido por el suelo, vio algo que no esperaba. Una mujer. Estaba tendida de lado, el vestido rasgado, los brazos y tobillos atados con cuerda áspera. Tenía el rostro golpeado, un ojo hinchado, el labio partido, el cabello pegado a la piel por el sudor. Era joven, o al menos lo había sido antes de que el horror se le metiera dentro. Joaquín tragó saliva, dio 2 pasos y se arrodilló junto a ella. «Señora, ¿me oye?» Ella se estremeció, como si el sonido de su voz fuese un nuevo castigo. Sus labios que se movieron, apenas. Entonces, con un hilo de voz que apenas rompió el aire inmóvil, dijo: «Por favor, no me levante la falda». Joaquín se quedó helado. No era una súplica de pudor. Era otra cosa. Era terror. Era vergüenza convertida en plegaria. La parte baja del vestido estaba empapada de sangre. Joaquín sabía que tenía que ver de dónde venía la herida. Sus años de ganadero le habían enseñado a actuar rápido ante las hemorragias. Aún así, le temblaban los dedos cuando, con sumo cuidado, levantó un poco el borde de la tela. Y entonces lo vio. 4 palabras, tatuadas en carne viva, recién grabadas en su muslo con hierro o cuchillo. Propiedad de M. Salvatierra. La sangre aún manaba de los bordes. Las letras eran profundas, brutales, como si no solo quisieran marcarla, sino borrar su nombre para siempre. Joaquín sintió que el estómago se le hacía piedra. Ese nombre lo conocía. Miguel Salvatierra, el benefactor del valle, el que iba de casa en casa regalando sacos de harina y consejos, pero que todos sabían que era más juez que alcalde, más verdugo que señor. Y ahora esto. Cerró los ojos un segundo. Luego bajó la falda de nuevo con respeto, como si taparla pudiera, al menos, devolverle algo de dignidad. Ya está, murmuró, más para él que para ella. Desenvainó su navaja, cortó con cuidado las cuerdas. Ella gimió, pero no se resistió. Sus manos eran hueso, su cuerpo pesaba menos de lo que debía. Cuando la recogió entre los brazos, notó cómo se aferraba débilmente a su camisa, como si no creyera que alguien, por fin, la sacaba de aquel infierno. La montura crujió cuando la acomodó con cuidado delante de él. La yegua se agitó al notar la sangre, pero Joaquín la calmó con una palabra firme. No dijo nada más en todo el camino de vuelta. Solo apretaba la mandíbula y sujetaba a la muchacha,
que a ratos respiraba y a ratos no. Cuando llegaron al cortijo, el sol ya descendía detrás de las peñas. Joaquín la llevó directamente a su dormitorio. Le limpió las heridas como pudo, con agua hervida, alcohol y romero. Le quitó los restos de ropa entre susurros, sin mirarla, sin tocar más de lo necesario. Solo trabajo, solo vida o muerte. Y por primera vez en 3 años, la casa volvió a tener un propósito. La noche cayó sobre el cortijo sin pedir permiso, y con ella llegó un silencio espeso, de esos que no invitan al descanso. Joaquín no encendió más luz que la del candil de aceite que colgaba de una viga. El resto de la casa quedó sumida en una penumbra tranquila, solo interrumpida por el crepitar de la leña en el hogar. La muchacha seguía inconsciente. La había acostado en su cama, cubierta con mantas limpias, después de haberle lavado la sangre seca con agua tibia y manzanilla. Le curó los cortes con esmero, usando lo poco que le quedaba en la vieja caja de primeros auxilios: gasas, hilo, alcohol, tintura de yodo. No le preguntó el nombre, ni de dónde venía. Aquella noche no tocaba hablar, solo acompañar, solo estar. Cocinó un caldo de gallina con ajos, cebolla y un poco de pan duro, por si despertaba. No lo probó. Solo dejó el cuenco sobre la mesa y se sentó en su viejo sillón de mimbre, frente al fuego, con los codos sobre las rodillas y la cabeza baja. En el aire flotaba todavía el olor a sudor, a tierra, a herida abierta. No era la primera vez que el mal se asomaba a esas tierras, pero nunca así, nunca tan brutal. Joaquín pensó en su difunta esposa, Luz, que había muerto enfrentando al mismo hombre, del que aquella mujer llevaba el nombre grabado en la piel: Miguel Salvatierra. Recordó su voz fuerte, sus ojos de fuego, la forma en que luchaba por las tierras como si fueran parte de su sangre. A ese hombre le sobra poder y le falta alma, decía ella, y nadie la escuchó. La encontraron muerta en el barranco. Dijeron que fue un accidente, que el caballo resbaló, que la culpa fue del camino, pero Joaquín nunca lo creyó. Solo que, en aquel entonces, cayó por miedo. Ahora el miedo tenía rostro nuevo, tendido en su cama. Hacia la madrugada escuchó un gemido. Se levantó despacio y entró al dormitorio. La muchacha se removía entre las mantas, empapada en sudor, los labios secos. Murmuraba palabras sueltas, sin sentido. Joaquín empapó un trapo limpio y le mojó la frente. Entonces, como un susurro de otro mundo, escuchó su voz clara y temblorosa. «Agua», se apresuró. Le acercó el cuenco con una cuchara. Ella bebió como si el alma se le escapara por la garganta. Unos sorbos apenas. Luego lo miró. Sus ojos ya no estaban desbordados de terror, solo cansados, con una desconfianza que dolía más que la herida. «Estás a salvo», le dijo él con voz serena. «Esta casa es mía, y ahora también es tuya». Ella no respondió. Solo lo observó un instante y volvió a cerrar los ojos. Durante los días siguientes, la casa cambió de ritmo. Joaquín dejó de ir a los campos. Se levantaba al alba para preparar infusiones y cambiar vendajes. A veces hablaba, a veces no. Ella apenas decía palabra. Comía poco, dormía mucho, y a menudo se despertaba empapada en gritos que no se atrevían a salir. Pero cada mañana abría los ojos un poco más presente. Cada noche temblaba un poco menos. No preguntó nada hasta el 5.º día. Fue al atardecer, mientras él le aplicaba un ungüento de espliego sobre una herida en la pierna. Ella lo observó en silencio. Joaquín tenía manos grandes, curtidas, pero se movía con una delicadeza que no encajaba con su aspecto. «Me llamo Isabel», dijo, de pronto. Joaquín levantó la mirada. Le sostuvo los ojos con una mezcla de sorpresa y alivio. «Encantado, Isabel», respondió, y sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Yo soy Joaquín». Ya lo había oído.
El vecino del cortijo de las encinas te mencionó una vez, cuando aún trabajaba en el registro. ¿Registro?, preguntó él, curioso. Ella asintió con gesto amargo. Trabajaba en el archivo del Ayuntamiento de Collado Alto. Revisaba escrituras, planos, títulos de propiedad. Se interrumpió. Respiró hondo. Joaquín no insistió. Solo esperó. Un día vi algo que no debía, continuó. Documentos alterados, tierras que cambiaban de nombre como quien cambia de sombrero, y todos los caminos llevaban al mismo sitio. A él, a Salvatierra. Le dije a una compañera. Solo a ella. Al día siguiente me mandaron a casa, y esa misma noche vinieron. Joaquín sintió que se le revolvía el estómago. Eran 2 hombres, no les vi la cara. Me llevaron al cobertizo viejo, y la voz se le rompió. Me dijeron que si no contaba con quién más había hablado, me marcarían. Que lo harían de forma que nadie me olvidase nunca. Joaquín cerró los ojos un momento. El silencio volvió a llenar la habitación. Solo se escuchaba el crepitar suave de la chimenea. No dije nada, continuó ella, más firme. No porque fuera valiente, sino porque no quería darles la satisfacción. Y porque, aunque no lo sepas, antes de que me atraparan, envié copias de los documentos. A mí misma. A una oficina de correos en Ávila. Está allí. Aún debe estar. Joaquín la miró, asombrado por la lucidez y la fuerza en su voz. ¿Y qué piensas hacer? Ella lo miró como si la pregunta le doliera. Sobrevivir primero, luego, ya veremos. Él asintió. Se levantó, recogió los vendajes usados y antes de salir del cuarto, dijo: Aquí nadie te va a tocar. Ni hoy. Ni nunca. Esa noche, Joaquín durmió mejor. No porque el miedo se hubiese ido, sino porque la determinación de Isabel le había devuelto algo que creía perdido. El impulso de hacer lo correcto. No podía cambiar el pasado. No podía desenterrar a Luz. Pero sí podía proteger a aquella mujer. Podía elegir no callar otra vez. Y tal vez, solo tal vez, podía volver a vivir en un lugar donde el miedo no mandara. La cicatriz tardó más en cerrarse que las heridas de la piel. Cada vez que Joaquín cambiaba las vendas, evitaba mirar más de la cuenta. Pero ahí estaba, grabada en carne viva, como una condena que ni el tiempo ni el silencio podían borrar. Propiedad de M. Salvatierra. Joaquín se limpiaba las manos después de cada cura como si pudiera arrancarse también la rabia de los dedos. No lo decía, pero le hervía por dentro. No por la sangre ni por la herida, sino por lo que significaba. Aquella mujer no era solo una víctima. Era una prueba viviente de que el infierno tenía nombre y apellido. ¿Puedo salir un rato al porche?, preguntó Isabel una mañana, con voz aún débil pero decidida. Joaquín levantó la mirada desde el cubo de agua que estaba llenando. Claro que sí, el sol está bueno hoy. Te vendrá bien el aire. La ayudó a ponerse de pie, le trajo una manta y la llevó hasta el banco de madera junto a la puerta. El aire olía a pino y a tierra húmeda. Las golondrinas cruzaban el cielo como si nada hubiese pasado en el mundo. Pero entre ellos, todo había cambiado. Isabel se sentó, arropada, con las manos cruzadas sobre el regazo. Sus ojos recorrían las montañas como si las mirase por primera vez. ¿Siempre viviste aquí?, preguntó. Desde que era un crío. Mi padre heredó estas tierras y yo las seguí cuidando, más o menos. ¿Y ahora? Ahora las cuido porque no sabría hacer otra cosa. Aunque desde que... Joaquín dudó un momento. Desde que murió mi mujer no tenía muchas razones. Isabel asintió, no hacía falta que él dijera más. Ella lo entendía, porque también había dejado de tener razones. Hasta ahora. Salvatierra se cree dueño de todo, dijo ella, sin apartar la vista del horizonte. De la tierra, de los papeles,
de los cuerpos, pero no del alma, dijo Joaquín, casi sin pensarlo. Ella sonrió, una sonrisa leve, quebrada, pero auténtica. Y por un instante, Joaquín vio en ella algo más que dolor. Vio dignidad, valor. El expediente que vi en el ayuntamiento no era el único. Había al menos una docena más. Escrituras antiguas falsificadas, tierras que pasaban a manos de empresas que ni existían. Y siempre, al final del rastro, aparecía él. ¿Lo denunciaste? Lo intenté. Hablé con una compañera. Creía que podía confiar en ella, pero estaba vendida. Me delató, y esa noche vinieron. El silencio cayó como piedra entre los dos. Joaquín cerró los puños, pero no dijo nada, porque sabía que no había palabras para eso. Lo peor no fue el dolor, añadió Isabel bajando la mirada. Fue la forma en que me miraban, como si ya no fuera una persona, como si yo les perteneciera. Por eso me marcaron, para que nunca lo olvidara. Pero no lo consiguieron, dijo él, con voz firme. Isabel lo miró, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Porque sigues hablando, y porque no te has rendido. Ella no respondió, pero sus ojos se llenaron de una emoción espesa, difícil de nombrar. Tal vez era gratitud. Tal vez era algo más antiguo, más puro, confianza. Cuando Salvatierra mató a mi mujer, continuó Joaquín, sin apartar la mirada del horizonte, yo me quedé quieto. No hice nada. Tenía miedo. Pensé que si callaba, me dejarían en paz. Pero no fue así. El miedo no se va cuando lo alimentas, solo se hace más grande. Isabel lo observó. Atenta. Por primera vez desde que lo conocía, él no parecía de hierro, parecía humano. Roto por dentro, pero aún de pie. Yo tampoco quiero callar, dijo ella, pero no sé cómo empezar. Lo hiciste cuando hablaste, cuando me lo contaste. ¿Y si esos documentos siguen en Ávila? Tenemos algo más que palabras. Isabel asintió. El viento movió su bufanda con suavidad, como acariciando una cicatriz que aún dolía. ¿Me acompañarías? Joaquín se giró hacia ella. ¿A dónde? A buscar los papeles. A Ávila. No puedo hacerlo sola. No respondió de inmediato. Miró hacia los campos que llevaba años sin sembrar. Pensó en el establo vacío, en el comedor con un solo plato. En su soledad tan bien acomodada que hasta dolía moverla. Pero luego miró a Isabel, y supo que la vida le estaba dando otra oportunidad. Sí, dijo. Te acompaño. Ella sonrió otra vez, esta vez más amplia, más viva. Esa noche, Joaquín sacó el mapa viejo del cajón y lo extendió sobre la mesa. Trazaron la ruta con lápiz, revisaron caminos menos transitados, prepararon una lista de lo necesario. Vendas, comida, agua, munición. Mientras lo hacían, no hablaron mucho, pero el silencio ya no era de dolor. Era de propósito, de complicidad. Antes de irse a dormir, ella se detuvo en el umbral del cuarto. Gracias por no haberme dejado en aquel cobertizo, dijo. Joaquín se levantó de la mesa, la miró a los ojos y contestó. Gracias por recordarme que aún puedo hacer lo correcto. Y con eso, el cortijo respiró de nuevo. No como antes, no con alegría, pero con algo más profundo. La sensación de que el miedo ya no mandaba. Al menos no allí. Al menos no mientras ellos decidieran seguir caminando. Salieron al alba. El cielo aún era gris, teñido por el aliento frío de la sierra. Joaquín había preparado 2 mulas. La suya, la de siempre, y otra más dócil, de paso firme, para Isabel. No era la montura más cómoda, pero sería suficiente para llegar a Ávila si lo hacían en 2 o 3 jornadas tranquilas. Isabel, envuelta en un abrigo de lana prestado,
Ajustó las alforjas sin temblar. Aún se notaba la rigidez en sus movimientos, pero ya no era debilidad, era otra cosa. Determinación nacida del dolor. ¿Estás segura?, preguntó Joaquín mientras colocaba la escopeta bajo la silla. No estoy segura de nada, respondió ella con una media sonrisa. Pero quedarme callada ya no es opción. Joaquín asintió, sin necesidad de decir más. Montaron y se alejaron del cortijo sin mirar atrás. Durante el primer tramo del viaje, casi no hablaron. El sonido de los cascos sobre la tierra seca y las ramas crujientes fue suficiente compañía. El paisaje cambiaba lentamente. Los olivos daban paso a campos abiertos, y las montañas quedaban atrás como un recuerdo que aún dolía. Al pasar por un arroyo seco, Isabel preguntó en voz baja: ¿Tú crees que sirve de algo? ¿El qué? Esto. Ir hasta allí, mostrar unos papeles, intentar que alguien escuche. ¿Tú crees que se puede ganar contra alguien como Salvatierra? Joaquín tardó en responder. Miraba el horizonte con los ojos entrecerrados. No lo sé. Pero hay algo peor que perder. ¿Qué? No intentarlo. Isabel guardó silencio. Pero la forma en que se enderezó en la silla dijo mucho más que las palabras. Al caer la tarde buscaron refugio en una caseta de pastores abandonada, cerca de un pequeño barranco. Joaquín preparó una pequeña hoguera, calentaron pan con tocino y compartieron lo que les quedaba de vino. Ella, envuelta en la manta, lo observaba con curiosidad. ¿Qué te hizo cambiar? ¿Cambiar? Sí. Tú mismo dijiste que te quedaste quieto cuando mataron a tu esposa. ¿Qué te hizo moverte ahora? Joaquín clavó los ojos en las brasas. El fuego iluminaba su rostro endurecido, dibujando surcos donde el tiempo había dejado huella. Tú, dijo, sin levantar la vista. Tú me hiciste recordar que aún tengo sangre, y que si me quedo otra vez parado, no valgo nada. Isabel no respondió. Solo estiró la mano, despacio, hasta que sus dedos tocaron los de él. Fue un gesto mínimo, pero cargado de una confianza que había costado demasiado recuperar. A la mañana siguiente, continuaron. El segundo día fue más duro. El camino se volvió más empinado, y el calor comenzó a apretar. Pasaron junto a un grupo de jornaleros que ni siquiera los saludó, como si el mundo no tuviera ya espacio para desconocidos. Joaquín mantenía la vista fija, atento a cada cruce, cada sombra. Llevaba la escopeta más cerca. ¿Siempre estás así?, preguntó Isabel. ¿Cómo? Desconfiando. No es desconfianza, es costumbre. Cuando has vivido lo suficiente en estos montes, sabes que la traición no siempre da la cara. A veces viene disfrazada de sonrisa. Ella lo miró, seria. ¿Y tú? ¿Has traicionado alguna vez? Joaquín pensó en Luz, en el día que decidió callar, en la noche que enterró la verdad bajo una capa de tierra y cobardía. Sí, dijo, sin rodeos. Pero no volveré a hacerlo. Llegaron al pie de una ladera al anochecer. Decidieron acampar en un claro entre encinas. Joaquín recogía leña mientras Isabel sacaba las mantas. De pronto, un crujido entre los arbustos los hizo tensarse. Joaquín levantó el arma. Pero solo era un zorro. Hambriento. Solitario. Pobre animal, dijo Isabel aliviada. No muy distinto a nosotros. Yo ya no quiero vivir así, añadió ella. Como si cada rama fuera una amenaza. Como si respirar libre costara caro. Porque lo cuesta, respondió Joaquín. Pero vale la pena. Durante la noche, Isabel no pudo dormir. El suelo era duro y las pesadillas, peores. Se levantó y se acercó al fuego, donde Joaquín montaba guardia con los ojos medio cerrados. ¿Tú también sueñas con lo que pasó?, preguntó ella. No sueño, yo recuerdo. ¿Y eso es mejor? No lo sé, pero me mantiene despierto.
y eso nos hace seguir. Isabel se sentó a su lado, miró las llamas con expresión seria. Cuando encuentre esos papeles, ¿qué vendrá después? Lo que decidas. ¿Y si nadie me cree? Entonces volveremos a empezar. Pero no estarás sola. Las palabras salieron despacio, pero firmes. Y por primera vez, Isabel se permitió descansar un poco, no por agotamiento físico, sino porque alguien le estaba devolviendo el derecho a creer. Al amanecer del tercer día, divisaron los tejados de Ávila desde la cima de un pequeño collado. Las torres de la muralla parecían menos imponentes que la última vez que Isabel las vio, pero tal vez era ella quien había cambiado. ¿Tienes miedo?, preguntó Joaquín. Mucho, pero no más que antes. Y ahora, sé hacia dónde cabalgar. Joaquín asintió. Sus rostros estaban quemados por el sol, sus cuerpos adoloridos. Pero el fuego en sus miradas ardía más limpio, más fuerte. Apenas quedaba mediodía de camino, y la verdad, la que nunca deberían haber tenido que esconder, les esperaba en una oficina de correos con un paquete aún sin abrir. Llegaron a Ávila justo antes del mediodía, cuando las calles comenzaban a llenarse de voces, carretas y olor a pan caliente. El bullicio contrastaba con la tensión que llevaban en el cuerpo. Joaquín se ajustó la boina y caminó junto a Isabel, que avanzaba con la bufanda bien subida hasta la nariz. No querían llamar la atención. Solo entrar, recoger el paquete y marcharse en silencio. La oficina está a 3 calles de aquí, susurró Isabel, señalando una esquina. Perfecto. Cuanto menos tiempo pasemos en esta ciudad, mejor. Pasaron junto a un grupo de mozos descargando sacos de harina. Nadie les prestó atención. Ávila era grande y el anonimato les jugaba a favor. La oficina de correos era un local estrecho, empotrado entre una relojería y una tienda de tejidos. Joaquín empujó la puerta y el sonido de una campanilla oxidada marcó su entrada. Un joven delgado, con las mangas arremangadas y los dedos manchados de tinta, los recibió tras el mostrador. ¿Les puedo ayudar? Isabel dio un paso adelante. Busco un paquete. General Delivery. A nombre de As Llorente. El chico revisó un registro y se dirigió a una estantería. Regresó con un pequeño envoltorio de papel marrón, sellado con cuerda. Lleva meses aquí. Estaba a punto de pasar a cartas muertas. Isabel lo tomó con ambas manos. Joaquín notó cómo le temblaban ligeramente los dedos. Salieron sin decir palabra. Ya en un callejón trasero, se detuvieron junto a una caja de madera. Aquí, dijo Isabel, rompiendo la cuerda. Aquí están los documentos originales. Escrituras verdaderas, comparaciones con las falsificadas, firmas, fechas, todo. Joaquín hojeó los papeles. El aire parecía más denso de pronto. Esto puede hacerle caer, o hacer que nos maten antes de que hablemos. Entonces, no los enviaremos por correo, dijo él, envolviéndolos de nuevo. Los entregaremos en persona. Pero no hoy. No aquí. En ese momento, una voz rota y sarcástica les congeló la sangre. Vaya. No pensé que seríais tan idiotas como para aparecer. Ambos se giraron al unísono. Un hombre delgado, con una cicatriz mal cerrada en la mejilla izquierda, les apuntaba desde la entrada del callejón. A su lado, otros 2 hombres armados. Uno llevaba una escopeta. El otro sonreía como quien ya ha ganado. Joaquín empujó a Isabel detrás de él. Sintió el corazón latirle en la garganta. Reinaldo, murmuró entre dientes. El perro de Salvatierra. Dámela, dijo Reinaldo, señalando el paquete. Y a ella. Tú aún puedes irte caminando. Joaquín no respondió. Reinaldo levantó un poco más el arma. Lo decía en serio, pero entonces
En una fracción de segundo, Joaquín se movió. Su revólver salió de la faja con la agilidad de quien ha trabajado toda su vida con bestias que muerden. El primer disparo retumbó en el callejón como un trueno seco. El impacto dio de lleno en el costado de Reinaldo, que cayó con un gruñido. El segundo hombre levantó la escopeta, pero Joaquín ya disparaba otra vez. El tiro lo alcanzó en el hombro, haciéndole girar como un títere antes de desplomarse. El tercero fue más rápido. Se abalanzó sobre Joaquín como un toro desbocado. Ambos cayeron al suelo. El arma de Joaquín voló varios metros más allá. La pelea fue brutal. Puños, rodillazos, gritos sordos. El aire olía a sudor, sangre y rabia. ¡Isabel!, gritó Joaquín, intentando zafarse del cuerpo que lo asfixiaba. Y entonces, ocurrió. Un destello de aseo. Aceiboero. Un jadeo. Un golpe seco. El hombre encima de Joaquín se quedó quieto, con los ojos muy abiertos. Un cuchillo sobresalía de su espalda. Se desplomó de lado. Isabel, con el rostro desencajado, sostenía el mango. El mango del cuchillo aún temblando. ¿Estás bien?, preguntó ella sin soltar el arma. Joaquín asintió, sin aire. ¿Tú? No lo sé, respondió ella. Solo supe que iba a matarte, y no lo pensé. Lo hice. Él se incorporó con esfuerzo, sangrando por la ceja. Lo hiciste bien. Reinaldo aún respiraba, apenas, apoyado contra la pared. Joaquín se acercó, arma en mano. ¿Quién nos envió? ¿Quién crees? Susurró entre toses. Él siempre sabe. Está en todas partes. ¿Sabe que estamos aquí? No todavía. Era una patrulla. Vigilancia rutinaria. Entonces aún tenemos tiempo, dijo Joaquín. Pero si lo sabe, no volverá para enviar perros. Irá él mismo, jadeó Reinaldo. ¡Con fuego! Joaquín bajó el revólver. No disparó. No hará falta matarte. Ya estás muerto por dentro. Reinaldo escupió sangre. Joaquín recogió los documentos y miró a Isabel. Tenemos que movernos. Ya. No regresaron a por las mulas. Las habían dejado cerca del mercado, demasiado visibles. Se perdieron por callejones, cruzando patios traseros y sorteando a los curiosos. Llegaron al límite de la ciudad al caer la tarde. Un campesino con un carro de heno aceptó llevarlos hasta las afueras a cambio de unas monedas. Se ocultaron bajo la lona, entre sacos viejos, mientras el carro avanzaba lentamente por el camino de tierra. Isabel no dijo nada durante casi una hora. Cuando por fin habló, su voz sonaba baja, contenida, como si le costara reconocerse. Nunca había matado a nadie. Y aún así me salvaste la vida. Lo haría otra vez si me hiciera falta, susurró. Ya no quiero esconderme. No más. Joaquín la miró en la penumbra. Y no lo harás, pero prométeme algo. ¿Qué? Que si alguna vez dudamos si todo se tuerce, seguiremos adelante, aunque sea arrastrándonos. Ella lo miró de frente. Lo prometo. El carro siguió avanzando bajo el cielo púrpura de la tarde. No sabían a dónde irían exactamente. Solo sabían que no podían volver al cortijo todavía. Y que Salvatierra ya había sentido el primer golpe. Lo que venía después sería mucho peor. Habían pasado ya 2 días desde que escaparon de Ávila. 2 días ocultándose por caminos secundarios, durmiendo en establos prestados y caminando más de lo que montaban. El aire se volvía más frío al acercarse a las montañas, y cada paso hacia el cortijo parecía pesar el doble. Pero aún así, Isabel no titubeó, y Joaquín tampoco. Al llegar al desvío que conducía a la finca, ambos se detuvieron. ¿Crees que ya saben que estamos vivos?, preguntó ella, sin mirar atrás. Seguro. ¿Y si Reinaldo sobrevivió? Habrá hablado. ¿Y qué hacemos entonces? Joaquín se ajustó la escopeta al hombro. Su mirada era de piedra.
Entonces preparamos la casa para cuando vengan. El cortijo los recibió con un silencio denso, casi respetuoso. Nada se había movido desde su marcha, pero no era el mismo lugar. Ya no era solo un refugio, era una trinchera. Durante el resto del día, trabajaron en silencio. Joaquín clavó tablones en las ventanas, reforzó las puertas y desenterró 2 viejas cajas de munición que llevaba años sin tocar. Isabel ordenó los documentos, los clasificó y escondió copias en distintos rincones de la casa, bajo una tabla suelta del suelo, dentro de una tinaja vacía y en el falso fondo de un armario. «No pueden destruirlo todo», dijo. «Al menos uno de estos sobres sobrevivirá». Esa noche, cenaron poco. Una sopa de lentejas que apenas calentó el cuerpo. Afuera, el viento agitaba las ramas de los álamos como si ya supiera lo que se avecinaba. «¿Tú crees que vendrá él?», preguntó Isabel, rompiendo el silencio. «Sí. ¿No va a delegar esta vez? No después de lo que hicimos. ¿Y crees que vendrá solo? Nunca viene solo. Pero vendrá, y esta vez no va a encontrar a nadie arrodillado». Isabel apoyó la espalda en la pared. Había algo nuevo en su rostro. No era coraje ni furia. Era calma, de la que solo tienen quienes ya han decidido no ceder ni un paso más. «No quiero morir», dijo de pronto. «Pero si tengo que hacerlo, que sea de pie. No con miedo». Joaquín la miró en silencio y asintió despacio. «Morir no es lo que me preocupa», añadió él. «Es que todo esto no sirva de nada. Que los papeles se pierdan. Que nadie los lea. Que la historia se repita con otra mujer, otro nombre, otra cicatriz. Pues habrá que asegurarse de que eso no pase», dijo ella. «Y no está solo». El tercer día, al amanecer, escucharon los cascos. Primero 1. Luego 2 más. Después, silencio. Joaquín salió al porche con el rifle en mano. El cielo estaba teñido de azul sucio, como si la propia mañana se negara a ser clara. Al fondo del camino, 3 jinetes se acercaban lentamente. El del centro, inconfundible. Miguel Salvatierra. Vestía de negro, con sombrero de ala ancha y una chaqueta de piel que no ocultaba el brillo del revólver al cinto. A ambos lados, 2 hombres conocidos en el valle por su violencia sin filtro, Berto el Zorro y Carlos Piedra. Joaquín no se movió. Solo levantó ligeramente el arma, como quien avisa pero no pregunta. «¡Herrera!», gritó Salvatierra con voz clara, casi burlona. «No digas que no te di oportunidades. Y tú no digas que no te advertí que no pasarías de la valla». Salvatierra rió, pero la sonrisa no llegó a los ojos. «Dame los papeles, entrega a la mujer, y te dejo morir tranquilo». Ya no nos interesa morir tranquilos. El primer disparo lo hizo Berto, pero no dio en el blanco. El segundo fue de Joaquín. Berto cayó del caballo sin un grito. Carlos rodeó por el lateral. Isabel, desde la ventana reforzada del salón, lo tenía en la mira. Esperó, respiró, disparó. El ruido fue seco y el impacto directo. Carlos se tambaleó, y aunque no cayó del todo, retrocedió malherido. Salvatierra desmontó, furioso. Se cubrió tras su caballo y comenzó a disparar hacia la casa. Joaquín rodó por el porche y se protegió tras un pilar. Recargó el rifle y apuntó. En la cocina, Isabel encendió una mecha corta. Una trampa casera con pólvora y aceite. Si intentaban entrar por la puerta trasera, se llevarían una sorpresa que olerían hasta en Segovia. El tiroteo duró varios minutos que parecieron horas. Después, silencio. Joaquín salió al patio con el arma preparada. Salvatierra estaba arrodillado, sangrando por un hombro. Lo miraba con ojos de odio. «Nunca fuiste nadie, Joaquín, solo un viejo con tierra. Y tú, un hombre que confundió poder con respeto». Salvatierra intentó sacar el revólver, pero Joaquín ya estaba encima.
Lo desarmó de un golpe y lo tiró al suelo. «Acábame si tienes valor», escupió el cacique. Isabel apareció entonces, con el rostro cubierto de hollín y el cuchillo aún en la mano. «No vamos a matarte», dijo. «Vamos a juzgarte». «¿Y quién creéis que os va a creer?», rió Salvatierra. «Lo tengo todo comprado». Joaquín se agachó a su altura. «Quizá. Pero ahora no tienes a nadie alrededor, solo a nosotros, y a una verdad que ya no puedes enterrar». Lo dejaron allí atado, al borde de la finca, con un cartel clavado a su lado. La tierra no se marca con cicatrices ajenas. Esa noche, en el cortijo, el fuego ardía más tranquilo. La batalla había pasado, pero la guerra no había terminado. «¿Y ahora qué?», preguntó Isabel mientras cosía una herida del brazo de Joaquín. Ahora vamos a entregarlo todo». «¿A quién?». «A quien aún no se ha rendido. Hay jueces que recuerdan lo que es la ley. Solo tenemos que encontrar a uno». Ella sonrió, agotada pero en paz. «Entonces vamos a ello». Y el silencio volvió, esta vez sin amenaza. Un silencio que anunciaba el día siguiente. Uno que ellos escribirían con sus propias manos. La mañana siguiente amaneció con una calma extraña. Los cuerpos de los hombres de Salvatierra ya no estaban. Joaquín los había arrastrado más allá de la linde del cortijo, donde la tierra seca y los buitres se encargarían de lo que la justicia no haría. Salvatierra, aún atado y con el hombro vendado a la fuerza, había sido entregado a la Guardia Civil del cuartelillo de Piedralba, no sin antes dejar bien claro que no fue un acto de venganza, sino de denuncia. «Esto no se entierra», dijo Isabel mientras le entregaban los documentos al cabo. «Se pone a la luz». El agente los recibió con expresión tensa. Joaquín supo que dudaba. En un lugar como aquel todo el mundo había oído hablar de don Miguel. Algunos con respeto, otros con miedo. Pero nadie con valentía suficiente para enfrentarlo. «¿Y si se escapa?», preguntó Isabel, ya de regreso al cortijo, montada sobre la mula. «Si lo hace, sabremos que el sistema está tan podrido como él», respondió Joaquín, sin girarse. «Y entonces iremos más arriba. A Burgos. A Madrid si hace falta». Pasaron los días en una espera cargada de nervios. Nadie llamaba. Nadie venía. El cortijo se convirtió en un cuartel de papel. Isabel ordenaba pruebas, redactaba informes, hacía copias. Joaquín reparaba las herramientas, mantenía los caballos listos. No dormían bien. Cada ruido afuera los hacía alzarse de la silla. Pero al menos ya no tenían que esconderse. Ya no eran las presas. Una tarde, al atardecer, Isabel entró en la cocina con el pelo recogido y las manos manchadas de tinta. Le entregó a Joaquín un pliego de hojas escritas a máquina. ¿Y esto? La lista de nombres. Todos los que estaban involucrados en las escrituras falsas. Jueces rurales, notarios, secretarios municipales. Algunos están muertos, otros jubilados, pero otros siguen ahí. Y con suerte, no querrán caer con él. Joaquín leyó algunos nombres en silencio. Reconocía al menos 3. ¿Y qué vas a hacer con esto? Voy a entregarlo yo misma. A alguien que quiera escucharlo. ¿Estás segura? Tú mismo dijiste que esto solo servirá si no se pierde. Pues no se va a perder. Ya he hablado con alguien. Joaquín frunció el ceño. ¿Con quién? Con Silvano, el telegrafista de Langa. Le envié un mensaje al juez Mathers, en la audiencia provincial de Burgos. Me contestó. Dice que sospechaba de Salvatierra desde hace años, pero nunca tuvo pruebas. Está dispuesto a vernos. Joaquín se quedó quieto. Eso es un viaje largo, pero no imposible. Y tú piensas ir sola. Tú tienes que quedarte aquí. Alguien tiene que guardar todo lo demás. Si me pasa algo, sabrás lo que hacer.
Joaquín la miró con ojos serios. Luego, en voz baja, le dijo: «No me gusta. Ni a mí, pero es lo correcto». A la mañana siguiente, antes del alba, Isabel ensilló la mula más fuerte. Llevaba una alforja ligera con documentos, agua, pan duro y un revólver. Joaquín la acompañó hasta la verja, en silencio. «Si ves un jinete detrás de ti», empezó él, «buscaré refugio. No me detendré a hablar. Si llegas, manda una señal. Una carta, sellada con hilo azul». Él asintió. Cuando ella se giró para montar, él le agarró la mano un segundo más de lo normal. «Gracias», dijo. «¿Por qué?» «Por no dejarme oxidarme del todo». Ella sonrió. Y partió. Los 3 días siguientes fueron una tortura muda. Joaquín trabajó sin descanso. Arregló cercas, limpió el establo, ordenó la despensa. Todo para no pensar. Pero cada vez que el viento crujía en las ramas, su mano se iba al rifle. La noche del 4.º día, justo cuando el sol moría entre nubes de ceniza, un jinete apareció por el sendero. Joaquín salió al porche con el corazón en un puño. Era ella. Isabel desmontó con dificultad. Estaba pálida, con la ropa cubierta de polvo. Pero en sus ojos brillaba algo que Joaquín no había visto nunca. Triunfo. «¿Estás bien?» Ella asintió. Le tendió un sobre sellado. «El juez Mathers viene, con una comitiva. No tardará». Joaquín tomó el sobre como si llevara fuego. ¿Y lo creyó? Lo sabía casi todo. Solo le faltaban las pruebas. ¿Y te ofreció algo? «Un puesto, en el archivo judicial. ¿Lo aceptaste?» Le dije que tenía algo más que hacer primero. Esa noche, cenaron juntos, sentados en el porche como 2 viejos amigos que han pasado una guerra. Joaquín le sirvió un vaso de vino. ¿Brindamos? ¿Por qué? Por lo que viene. ¿Y si es peor? Entonces al menos sabremos que no fuimos cobardes. Chocaron los vasos. El cielo se oscurecía, pero en el corazón del cortijo había una claridad nueva. Una que no venía de lámparas, ni de fuego, ni de promesas. Una que venía de haber hecho lo correcto. El cielo estaba cubierto por una neblina espesa cuando Joaquín escuchó, por fin, el sonido de los cascos sobre la grava. No eran bandidos. No eran hombres de Salvatierra. Eran otros pasos, más firmes, más justos. Se asomó al porche con la escopeta descargada colgando del hombro. El viento soplaba frío desde la sierra, y los álamos crujían como si supieran que el destino venía cabalgando. Desde el sendero, un pequeño grupo de jinetes se acercaba despacio. Al frente, un hombre alto, delgado, con un abrigo color hueso y sombrero de ala ancha. Llevaba una mirada que no pedía respeto, lo inspiraba. A su lado 5 hombres más, guardias judiciales, con placas brillando al pecho. «¿Don Joaquín Herrera?», preguntó el de la gabardina al desmontar. «El mismo». El hombre extendió la mano. «Juez Eduardo Mathers. Hemos venido como prometimos». Detrás de él, Isabel bajaba del caballo con gesto agotado pero satisfecho. Su pelo estaba atado con una cinta azul, y sus botas cubiertas de barro. Pero en su cara no había rastro de miedo. Solo claridad. «Han traído todo lo necesario», dijo ella, «y vienen a escuchar». Entraron en la casa. Joaquín había dejado el comedor limpio, con los papeles dispuestos sobre la mesa, documentos originales, copias falsificadas, firmas comparadas, listas de implicados. Isabel los fue presentando uno a uno mientras los guardias colgaban los abrigos cerca del hogar encendido. Mathers no dijo mucho al principio. Observaba. Leía. Subrayaba con el dedo. Anotaba en su libreta de cuero. Su rostro no cambiaba, pero sus cejas se arqueaban al ver ciertos nombres. «Abernathy», murmuró en un momento. «Teníamos su muerte por suicidio. Esto lo contradice por completo». «Abernathy vino a la oficina donde yo trabajaba», intervino Isabel.
Me enseñó los documentos originales. 2 semanas después, estaba muerto. Nadie investigó. Todo el mundo asumió que lo había perdido todo y se quitó la vida. Pero ahora sabemos que se lo quitaron a él. Mathers asintió. Miró a Joaquín. ¿Y Salvatierra? Vivo, respondió él. Malherido. Lo entregamos a la Guardia Civil de Piedralba. Dijimos que era por intento de homicidio y falsificación, pero sabemos que eso no bastará si los jueces de aquí son de su red. Lo sé, dijo Mathers. Por eso he venido con gente mía. Y con esto, sacó un documento sellado. Orden de detención federal. Lo vamos a trasladar a Burgos, y allí hablaremos en una sala donde nadie compre el silencio. Pasaron horas revisando, comparando, preguntando. Los guardias tomaron notas, firmaron cadenas de custodia y empaquetaron los documentos con sumo cuidado. Joaquín observaba en silencio. No porque no entendiera, sino porque algo dentro de él empezaba a aflojarse, como si por fin pudiera respirar un poco más hondo. Al anochecer, los funcionarios comenzaron a prepararse para marcharse. Mathers se acercó a Isabel, mientras ésta recogía los últimos papeles del suelo. Lo que ha hecho usted aquí es valiente, no solo por hablar, sino por resistir. No lo hice sola, respondió, mirando a Joaquín. El juez asintió. Sigue en pie mi ofrecimiento. Archivo judicial. Burgos. Tranquilo, honesto. Haría mucho bien allí. Isabel vaciló. Sus ojos se cruzaron con los de Joaquín. No lo descarto, dijo. Pero aún no he terminado aquí. Mathers la miró largo rato. Luego sonrió, por primera vez. Muy bien, si cambia de opinión. Sacó una tarjeta. Aquí estoy. Cuando la comitiva se alejó entre la niebla, el silencio volvió al cortijo. Pero era otro silencio. No el de la amenaza, no el del miedo. Era el que queda cuando la tormenta pasa, aunque el suelo siga mojado. Esa noche, Joaquín e Isabel compartieron una cena sencilla. Pan, queso curado y un guiso que había estado cociendo desde temprano. Comieron sin prisa, sin urgencia. ¿Cómo te sientes?, preguntó él. Como si llevara meses conteniendo la respiración y, por fin, pudiera soltarla. Aún queda mucho, añadió Joaquín. Lo sé, pero ahora no lo llevamos solos. Se hizo un silencio cómodo. El fuego crepitaba. La casa, antes fría y desconfiada, ahora parecía un hogar. ¿Y tú?, preguntó Isabel. ¿Qué vas a hacer ahora que no tienes que esconderme ni proteger papeles? Joaquín se encogió de hombros. Quizá volver a sembrar, arreglar la acequia, pintar la puerta. ¿Pintar la puerta? Lleva años sin color. Como yo. Ella rió en voz baja. Después se quedó seria. Nunca me preguntaste si tenía familia. No hizo falta. Se notaba que no esperabas que nadie viniera a buscarte. Y no lo harán. Estoy sola, Joaquín. Lo estuve mucho tiempo. Hasta que tú... Él la interrumpió con un gesto suave. Ya no estás sola, eso es lo único que importa ahora. Las llamas seguían bailando en la chimenea. Afuera, el viento movía los árboles como susurrando una vieja canción. Isabel apoyó la cabeza en el respaldo de la silla, mirando el techo. ¿Tú crees que el mundo cambia? No lo sé, pero creo que podemos plantar algo mejor, aunque sea en una esquina pequeña como esta. ¿Y si se vuelve a torcer? Entonces lo volvemos a enderezar. Juntos. Y así con las manos aún manchadas de tierra, con cicatrices recientes y el alma en reconstrucción, se sentaron uno junto al otro sin necesidad de más palabras, porque por primera vez no hablaban de huir. Hablaban de quedarse. El invierno llegó sin hacer ruido. Una madrugada, Joaquín abrió la puerta del cortijo y encontró el campo cubierto por una capa fina de escarcha. El aire olía a ella,
y los árboles estaban quietos, como si también hubieran decidido guardar silencio. Dentro, Isabel dormía arropada junto al fuego, con un libro abierto sobre el regazo. Habían pasado 3 semanas desde la visita del juez Mathers. Desde entonces, no había llegado ninguna noticia, ni buena ni mala. Solo el paso lento de los días. Y para Isabel y Joaquín, eso ya era suficiente. Después de tanto ruido, el silencio sabía a descanso. ¿Te has fijado que el pozo vuelve a tener agua?, dijo Joaquín una mañana, mientras partía pan junto a la mesa. «Sam», preguntó Isabel, aún despeinada, con las manos heladas y la bufanda de lana hasta la nariz. «Si puede que haya sido la lluvia, o que la tierra ya no esté tan enferma». Ella lo miró un instante y luego bajó la vista, como si no supiera cómo responder a un símbolo tan claro. Porque aunque no lo dijeran en voz alta, ambos sabían que no solo el pozo se estaba llenando. Empezaron a trabajar juntos en las pequeñas cosas. Isabel cosía las cortinas rotas, reordenaba las alacenas, recuperaba cuadernos viejos y escribía con una concentración que a Joaquín le parecía sagrada. «¿Qué escribes tanto?», le preguntó una tarde. «La historia, pero no la mía, la de todos los que no pudieron contarla. Lo que hizo Salvatierra, las tierras robadas, las amenazas. Quiero que quede constancia, aunque solo lo lea el viento. Lo leerán más personas de las que imaginas. ¿Y tú?». «Yo estoy arreglando la puerta». Y era cierto. Joaquín, con brocha y barniz en mano, pintaba la vieja puerta del cortijo con un tono verde olivo. No lo hacía por estética. Lo hacía porque sentía que, por primera vez en años, había algo al otro lado que valía la pena cuidar. Una tarde, mientras recogían leña, Isabel se detuvo de golpe y miró hacia el horizonte. «¿Qué pasa?», preguntó él. «Estaba pensando que no tengo miedo. Hace meses no podía ni dormir. Y ahora estoy aquí, entre árboles, con barro en los zapatos, y siento paz». «Eso se llama volver a casa», respondió Joaquín. «Pero este no era mi hogar». «No lo era. Pero lo es ahora, si tú quieres». Ella se agachó para recoger una rama, y con voz más baja, dijo: «Nunca había tenido uno en realidad». Esa noche, al calor del hogar, compartieron una cena sencilla. Patatas con pimentón, queso tierno y un poco de chorizo curado que un vecino había dejado días atrás como muestra de agradecimiento. La noticia de lo que habían hecho empezaba a correr por los pueblos, y la gente, poco a poco, dejaba de tener miedo de nombrar a Salvatierra. «¿Crees que vendrán más?», preguntó Isabel, refiriéndose a personas como ellos, a mujeres marcadas, a familias silenciadas. «Creo que sí. Cuando alguien se atreve a hablar, otros encuentran la voz. ¿Y estaremos preparados? Tú y yo ya sabemos lo que es perderlo todo. Así que sí. Estaremos preparados». Después de cenar, salieron al porche. El cielo estaba despejado, con 1.000.000 de estrellas brillando sobre sus cabezas. El frío cortaba la piel, pero no se movieron. «¿Ves aquella loma?», dijo Joaquín, señalando el sur. «Sí. Siempre pensé que, si algún día todo se calmaba, construiría una casa allí. Una más pequeña, más alta, con vistas». «¿Una nueva casa?». «Sí. Empezar de cero. Pero con los recuerdos en orden». Isabel se quedó callada unos segundos. «¿Y tú construirías eso solo?». Joaquín no respondió de inmediato. Luego giró el rostro hacia ella. «No me imagino haciéndolo sin ti». Ella lo miró, con los ojos húmedos por el viento o por algo más. «Entonces construyámosla. Pero poco a poco, como todo lo que vale la pena». Los días siguientes los dedicaron a planificar la siembra de primavera. Prepararon la tierra, revisaron los sacos de semillas que aún conservaba el viejo granero. Pusieron en orden el huerto. Cada acción, cada gesto, tenía algo de ceremonia, como si sembrar le devolviera sentido al pasado.
Isabel empezó a recibir cartas. Primero fue una mujer de Zamora, luego una joven de Salamanca, después una viuda de León. Todas contaban historias parecidas. Terrenos robados, amenazas, desapariciones, miedo. Isabel las respondía una por una. Algunas le pedían ayuda. Otras solo agradecían que alguien hubiera alzado la voz. «Esto se está convirtiendo en algo más grande», dijo ella un día. «No sé si estoy preparada». «No tienes que estarlo», respondió Joaquín. «Solo tienes que estar. Lo demás ya vendrá». Un mediodía, cuando el sol asomaba entre las nubes, recibieron la visita inesperada de un joven en bicicleta. Venía desde el ayuntamiento de Piedralba. Llevaba un sobre lacrado, con sello oficial. «Del juzgado de Burgos», anunció. «Lo envía el juez Mather». Isabel lo abrió con manos temblorosas. Joaquín se acercó, apoyando una mano sobre su hombro. Dentro, una carta breve, escrita a mano. «Se ha iniciado proceso formal contra Miguel Salvatierra y colaboradores. Las pruebas aportadas son sólidas. Se avecinan tiempos duros, pero justos. Gracias por no rendiros. E. Mathers». Isabel cerró los ojos. Por un momento, no dijo nada. Luego miró a Joaquín. «Lo conseguimos». Él no respondió. Solo la abrazó. Fuerte, en silencio. Porque sabían que aún quedaba camino, pero también que ya no estaban solos. Y por primera vez, la tierra donde tanto se había callado, empezaba a hablar. La primavera llegó temprano aquel año. Los almendros florecieron en las lindes del cortijo, como si quisieran ser los primeros en anunciar que algo había cambiado. El aire olía a vida nueva, a tierra mojada, a semilla recién plantada. Joaquín caminaba por el huerto con la azada al hombro, silbando una melodía que no recordaba haber silbado desde hacía años. Detrás de él, Isabel colocaba estacas para los tomates, con las mangas remangadas, y una sonrisa tranquila que le subía desde los pies. El campo, por fin, volvía a pertenecer a quienes lo trabajaban. «¿Tú crees que crecerán bien aquí?», preguntó ella, señalando los surcos de lechugas. «Si las cuidamos como estamos cuidando esto, seguro que sí». Rieron. Habían pasado casi 2 meses desde la última carta del juez Mathers. En ella, informaba que el caso contra Salvatierra y sus colaboradores se encontraba en fase avanzada, con declaraciones, pruebas aceptadas y el inicio de lo que muchos ya llamaban la limpieza del registro. El eco de lo ocurrido en el Cortijo Herrera se había extendido por media provincia. Algunos periódicos pequeños contaban la historia, otros lo hacían a medias, pero la gente hablaba, y esa era la mayor victoria. «¿Sabes que esta semana llegan 2 mujeres nuevas?», dijo Isabel mientras regaba las primeras semillas. «Al cortijo, si se quedarán unos días. Vienen desde Toledo. Una trabajaba en catastro, la otra en un archivo de propiedad rural. Las 2 tienen documentos que podrían ayudar». Joaquín dejó la azada a un lado. «Entonces, no solo estamos sembrando tomates, estamos sembrando verdad», dijo ella. El antiguo granero se había transformado. Donde antes dormían animales, ahora había 2 mesas grandes, una estantería llena de carpetas y un corcho donde Isabel iba colgando nombres, fechas, recortes y mapas. «Oficina de la Tierra», le llamaba en broma a Joaquín. «Y tú, la alcaldesa de la dignidad». «No exageres», decía ella sonrojada. Pero no lo era, porque lo que Isabel había empezado con un paquete olvidado en una oficina de correos se estaba convirtiendo en una red de resistencia silenciosa, de mujeres y algunos hombres, que estaban hartos de los abusos de poder, del miedo heredado, del silencio comprado, y sobre todo de no ser escuchados. Una tarde, mientras ordenaban leña, Joaquín se apoyó contra la pared y la observó. «Llevo tiempo queriendo preguntarte algo. Dime, ¿te quedarás?». Ella dejó caer un tronco sobre el montón y lo miró. Suspiró sin prisa. «¿Aquí?».
Sí, en esta casa. Conmigo. Hubo un segundo de silencio. No estaba en mis planes quedarme en ningún sitio, dijo. Yo era de las que siempre tenía la maleta a medio hacer. Pero entonces llegaste tú, con esa puerta vieja, esa mirada cansada y esa forma de no soltarme nunca. Y eso es un sí. Eso es un ya estoy aquí, Joaquín. Él sonrió. No dijo nada más. No hizo falta. Esa noche, encendieron la chimenea y compartieron un vaso de vino junto a la radio. Sonaba un fandango suave, de esos que huelen a pueblo, a tierra. Afuera, la lluvia empezaba a caer. Pero dentro, todo estaba en calma. ¿Tú crees que nos lo perdonarán algún día?, preguntó Isabel, mirando las llamas. ¿Quién? Los que se beneficiaron de su silencio. Los que ahora se sienten descubiertos. Joaquín se encogió de hombros. No estamos aquí para que nos perdonen. Estamos para que nadie más tenga que vivir marcado. Hubo un largo silencio. Luego Isabel habló, casi en un susurro. Todavía me duele la cicatriz. Y te dolerá, pero ya no te define. Pasaron los días. La primavera fue avanzando, y con ella, la vida. El huerto creció. Las cartas aumentaron. La gente del pueblo volvió a acercarse, primero con curiosidad, luego con respeto. El miedo se iba despegando de la piel poco a poco, como la escarcha que se derrite al sol. Un domingo por la mañana, Joaquín y Isabel subieron a la colina del sur, donde él siempre había soñado con construir una nueva casa. Llevaron pan, queso y una botella de vino. Sentados sobre una manta, miraron el valle. Desde aquí se ve todo distinto, dijo ella. Aquí quise plantar mi segunda vida. ¿Y qué te detuvo? El miedo y la soledad. Y ahora, ¿sigues solo? Joaquín la miró con ternura. Contigo no se puede estar solo, Isabel Llorente. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y por primera vez en mucho tiempo, no pensaron en el pasado, ni en lo que perdieron, solo en lo que aún podían construir. Antes de bajar, Isabel sacó un cuaderno de su bolso. Arrancó una hoja, escribió algo, y la metió en una pequeña botella de cristal. ¿Qué haces? Una cápsula, para que cuando alguien venga aquí dentro de 50 años, sepa que esto también fue tierra de justicia. Juntos la enterraron bajo una piedra, como si dejaran allí una semilla de memoria. Y ahora que hemos llegado al final, yo te pregunto a ti, que has acompañado esta historia hasta el último párrafo, ¿qué harías tú si tu tierra, tu nombre o tu dignidad fueran marcados como propiedad de otro? ¿Callarías? ¿O también aprenderías a sembrar verdad? Porque a veces, la mayor rebelión es quedarse y cultivar.